A Pilar Martín, que nos va a seguir hablando de temas importantes, temas de pareja, que los trata siempre con toda profesionalidad y que está ayudando a muchísima gente. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues nada, aquí otra vez con más temas y a seguir, sumando. Te voy a pedir que cambies de micro, que te pongas ese micro ahí y ya está, ahí ese micro. Perfecto, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, que hacía un ruido ahí raro, ya Vale, está. estupendo. Pues hoy martes, día 16, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, pues el programa pasado hablamos del bloqueo que aparece cuando ya sabes lo que ha pasado. Ya has tomado una decisión y sin embargo sigues exactamente igual, sin poder avanzar, sin poder soltar. Y terminamos el programa con una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué sigo igual si ya decidí? Y hoy vamos a intentar responder a eso. Y vamos a hablar de algo muy concreto, de lo que pasa cuando tomas la decisión de quedarte, cuando dices, vale, le doy una oportunidad a esta relación, vamos a seguir adelante. Porque la pregunta que tenemos hoy encima de la mesa es si de verdad se puede volver a confiar después de una infidelidad. Tenemos que recordar que partimos de un bloque de infidelidad donde hemos ido arrastrando distintas situaciones. Y ahora es si le doy una oportunidad, si es posible reconstruir eso. O si por el contrario lo que se genera es un bloqueo. Un bloqueo en el que no puedes hacer como si nada hubiera pasado, pero tampoco puedes seguir adelante con lo que pasó. Y al final del programa vamos a ver también qué pasa con las personas que tomaron la decisión contraria, la que decidieron irse después de descubrir la infidelidad. Porque eso también tiene una consecuencia que muy poca gente ve venir. Y eso lo dejaremos para el final. Así que empezamos. Pues muy bien, pues cuéntanos. ¿Por qué muchas personas se quedan después de una infidelidad? Creen que lo más difícil ya pasó. Creen que el dolor más grande fue el descubrimiento. Que a partir de ahí, si hay voluntad por los dos lados, se reconstruye. Y se encuentra con algo que nadie les había contado. Que quedarse es solo el primer paso y que muchas veces es el más fácil. Lo difícil viene después. Porque lo que nadie te cuenta, todos tenemos en la cabeza una imagen de cómo sería esa pareja donde ha habido una infidelidad y hay un arrepentimiento de verdad, se perdonan y a partir de ahí se reconstruyen. Se dan la oportunidad de su vida, salen más fuertes, más maduros, más unidos que antes. Lo hemos visto en películas, nos lo han contado, lo hemos leído en libros, ¿verdad? Y hay algo de verdad en eso. Se puede, hay parejas que lo consiguen, pero hay algo que nadie cuenta y es lo que pasa la semana siguiente de perdonar una infidelidad. Y ahí vamos. Quiero que todo el que nos oiga imagine. Ha pasado una infidelidad en tu relación y has decidido quedarte. Ahora quiero que imaginéis esta situación. Imagínate, ya ha pasado todo. Ya hubo la conversación difícil, el llanto, las promesas, ya se tomó la decisión de seguir. Y una mañana te despiertas. Tu pareja se mete en la ducha y el móvil se queda encima de la mesita de noche. Y en ese momento suena un WhatsApp. Ahí es donde se dispara todo. Porque en ese momento tienes dos opciones y las dos te generan un conflicto enorme. Si lo miras, si coges el móvil, lo miras, te sientes tóxica, sientes que estás saboteando lo que habéis intentado reconstruir, que no estás siendo madura. En cambio, si no lo miras, el pensamiento se queda ahí dando vueltas y comiéndote por dentro. Y también puede pasar lo contrario. Imagínate que al día siguiente tu pareja se va al baño y en vez de dejarse el móvil en la mesita de noche, se lo lleva. Y automáticamente ya está otra vez. Vuelve otra vez a dispararse todo. Se ha llevado el móvil, no lo ha dejado. ¿Por qué? Y tienes otra conversación contigo misma, en la que por un lado quieres darle espacio, quieres que la relación se reconstruya, no quieres presionar, quieres volver a confiar, pero por el otro lado, algo por dentro no puede soltarse. Momentos como ese,
son los que te hacen darte cuenta de que perdonar no fue un momento, fue una decisión. Cuando perdonamos estamos decidiendo. Y reconstruir la confianza es algo completamente distinto. Construir la confianza es un proceso mucho más largo, más irregular y más difícil de lo que nadie te explicó. Yo veo mucho en mi gabinete a personas que han pasado por una infidelidad y apostaron por perdonar y reconstruir, pero que me dicen constantemente: Pilar, ¿y cuándo se me va a pasar esto? ¿Y qué me pasa a mí? ¿Y es que no soy capaz de superar esto? Porque el problema no es que no seas capaz. El problema es que nadie te dijo lo que significa de verdad reconstruir la confianza después de una traición. Y hay algo más que pesa y que muy poca gente se atreve a decir en voz alta, y es la vergüenza. Voy a hablar de ese tema, porque no es la vergüenza a seguir desconfiando. Eso lo entiende cualquiera. Estamos hablando, Martín Carlos, de la vergüenza social, del qué dirán. La sensación de que la gente de fuera te mira y piensa: mira esta, que ha perdonado a este después de todo lo que pasó. Y tú por dentro no tienes seguridad de haber tomado la decisión correcta. Hay incertidumbre, no sabes si volverá a pasar y eso te hace sentir ridícula, como si estuvieras cediendo algo de tu dignidad o de tu amor propio. Tenemos que contar que no todas las personas, pero muchas sí pasan por ahí. Y también quiero recordar, como hago siempre en todos los programas, de que aunque hable como si fuera una mujer, es decir, puede ser un hombre, la situación es la misma. Lo que pasa que, como siempre digo, para no repetirme entre él y ella, hablo como si fuera una mujer. Y muchas veces lo que quieres, al final, es que tu pareja te reconstruya eso, te reconstruya tu dignidad, tu amor propio, te devuelva a ese sitio. Pero la pareja también tiene un límite. Aunque esté reconstruyendo, aunque lo esté dejando todo, tiene un límite, porque no puede cargar con tu autoestima y con su propio proceso al mismo tiempo. Y cuando eso no llega como tú lo necesitas, el bloqueo se hace más grande. Y las personas que están pasando por aquí saben muy bien de qué bloqueo estoy hablando. En consultas lo veo constantemente. Ejemplos como este una y otra vez. El trabajo que cuesta no preguntar, no atosigar, no decir nada. Pero si no lo dices, tampoco estás bien. Y eso tiene un nombre. Es un bloqueo, que es exactamente lo que yo trabajo en gabinete, ¿no? Hablamos de los bloqueos. Y este es un bloqueo más. Y además, y detrás de todo esto, hay algo que casi nadie se pregunta al principio, pero que tarde o temprano aparece. Y esto es clave. Esto es muy importante. Porque la persona en un momento se hace dos preguntas. ¿De verdad decidí quedarme? ¿O simplemente no tuve fuerzas para irme? Vuelvo a repetirlo, porque esas preguntas se las hacen. ¿De verdad decidí quedarme? ¿O simplemente no tuve fuerzas para irme? Eso es una pregunta o dos preguntas que se hace la persona que decidió quedarse en un momento dado en la relación y apostar por ella. Porque, como bien hemos dicho, el perdonar es simplemente un momento, el construir, el ganar la confianza es un proceso que tienen que trabajar los dos. Pero sobre todo estamos aquí enfocados en la persona que perdona esa infidelidad y está en la reparación. Y a esta altura alguien me puede preguntar, bueno, ¿y cómo sabe una persona si lo que siente es desconfianza justificada o si ya es algo que tiene más que ver con ella? Es decir, explico la pregunta. Llega un momento, porque sé que se lo hacen y porque sé que me preguntan esta pregunta en consulta, me dicen muchas veces, ¿cómo sé yo que esto es desconfianza? ¿Que verdaderamente está pasando algo y no me lo estoy imaginando? ¿O si es que yo me lo estoy imaginando y que yo estoy montando esta película? Esa es una de las preguntas más importantes que hay en todo este proceso. Y la respuesta casi siempre incomoda un poco, porque las dos cosas pueden estar pasando a la vez. Las dos. Por un lado, puede ser que la pareja no esté haciendo lo suficiente, que no haya una transparencia real, que no haya conversaciones de fondo, que el esfuerzo no sea algo visible, algo que está viendo. En ese caso, la desconfianza no es irracional, no se la está inventando, es información, te está diciendo algo esa desconfianza.
porque la relación no va como tú querías que fuera, porque no se está reconstruyendo como tendría que ser. Pero también puede ser que la pareja sí esté haciendo su parte y que aún así haya algo dentro de ti que no puedes soltar. También pasa eso mucho. Y eso tiene que ver con tu historia, con cómo aprendiste a relacionarte con la confianza, con heridas que estaban ahí mucho antes de que esta relación pasara. Y las personas que han trabajado conmigo, que gracias a Dios son muchas, saben muy bien qué quiero decir cuando hablo así. La mayoría de las veces son las dos cosas a la vez. Y las dos necesitan trabajarse, pero de forma diferente. Por eso el trabajo individual en esto es tan importante. Para separar qué es una respuesta a algo que está pasando en la relación, y qué es un patrón propio que esta situación ha activado en mí y que tiene que ver conmigo. La desconfianza puede ser una respuesta a algo que está viendo, algo que se está sucediendo en la relación, o puede ser una herida, algo que se está activando dentro de mí. Tratarla igual es el error más común. A veces las personas dicen, bueno, pues esto es simplemente olvidar y ya está, esto se olvida, se pasa. No. Hay que trabajarlo porque si no sanamos, repetimos, porque arrastramos, porque llega un momento que te dice la persona, pero ¿por qué atraigo siempre infidelidades a mi vida? ¿O por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre perdono y luego no confío? Miles de cosas. Luego está la trampa de la hipervigilancia. Seguimos con esa persona que ha perdonado, que decidió, tomó una decisión de perdonar, pero no está trabajando en el proceso de reconstruir. Entonces, cuando hay una traición, el sistema nervioso entra en alerta. La persona tiene que entender que aunque ella no quiera estar en alerta, el sistema nervioso, el ser humano, la mente está en alerta. Y eso no es un fallo suyo, es una respuesta natural del organismo ante algo que fue una amenaza real. A ver, si yo descubrí la infidelidad por el móvil, yo cada vez que le suene el móvil, cada vez que deje el móvil, cada vez que se lleve el móvil, mi cerebro va a actuar como si hubiera una amenaza real. Y el problema es cuando esa alerta no se apaga. Yo estoy reconstruyendo, pero esa alerta está constantemente. Cuando el cerebro sigue buscando pruebas, porque en algún momento tuvo razones para hacerlo. Es decir, mi cerebro en un momento dado buscó pruebas y las encontró. Tuvo razones, es decir, eso que sospechaba pasó. Y yo seguí investigando. Ese cerebro está funcionando igual. Entonces, va a seguir buscando pruebas creyendo que hay una razón. Aunque la situación haya cambiado, el cerebro no lo sabe todavía. Y así empieza la trampa. Revisas y no encuentras nada, pero en lugar de tranquilizarte, piensas que has borrado los mensajes. Llega tiempo, pero la has pillado con cara rara mirando el teléfono. Te trata bien, pero eso también te genera sospecha porque antes de que te enteraras también te trataba bien. La hipervigilancia entra en tu vida. Y la hipervigilancia no te protege, te agota. Y acaba destruyendo exactamente lo que intenta salvar. Y por eso la persona se encuentra con tantos problemas cuando viene hacia mí, porque quiere reconstruir su relación, pero se da cuenta que la está destruyendo con esa hipervigilancia. Y volvemos a lo que hemos explicado antes. Cuando es una desconfianza justificada, cuando hay una situación, una relación que no está reconstruyéndose y cuando me lo estoy inventando. Tengo personas en consulta que han estado años así y que cuando han llegado me han dicho, no duermo bien, no puedo disfrutar de nada, la cabeza la tengo en otro sitio, se me va. Y cuando les pregunto qué quieren de verdad trabajar, muchas veces me dicen lo mismo, quiero poder confiar, quiero dejar de estar así, pero no sé cómo. Y eso no es una debilidad, porque las personas piensan que son débiles y eso no es una debilidad. Es exactamente el punto desde el que se puede empezar a trabajar. Yo le digo al oyente, si estás escuchando esto y algo de lo que estoy diciendo te suena, lo que estás viviendo no indica que hayas tomado una mala decisión. Indica que estás en medio de un proceso y ese proceso tiene unas fases que hay que atravesar. No existen atajos. Eso que estás sintiendo forma parte de ese proceso.
Quiero aclarar algo que genera mucha confusión, pero creo que muchas personas tienen una idea equivocada de lo que significa volver a confiar. Confiar de nuevo no significa olvidar lo que pasó. Lo repito porque es importante. Confiar de nuevo no significa olvidar lo que pasó. No significa actuar como si nada hubiera pasado. No significa que nunca vayas a tener un mal momento relacionado con eso. Significa algo mucho más concreto y mucho más alcanzable que todo eso. Significa poder estar presente en la relación sin que en cada momento esté filtrado por el miedo. Que cuando tu pareja llega tarde, lo primero que siente no sea ese pinchazo en el pecho. Que puedas tener una conversación normal sin buscar en sus palabras una doble lectura. Que la duda esté, porque puede seguir estando hasta que sane, pero que no sea ella quien dirija esos momentos, esas conversaciones. Eso no se construye solo con tiempo y con voluntad. Se construye con conversaciones que muchas parejas no llegan a tener. Conversaciones incómodas, lentas, que a veces van hacia atrás antes de ir hacia adelante. Se construye cuando la persona que engañó entiende que no puede apresurarse, que el proceso tiene el ritmo de la otra persona. Y repito porque es muy importante. Si tú eres la persona que has engañado y tú estás en esa relación con una nueva oportunidad, porque la quieres, porque lo quieres, tienes que tener en cuenta que no puedes apresurarte, que el proceso tiene el ritmo de la otra persona, no el tuyo. Se construye cuando quien fue traicionada o traicionado aprende a distinguir entre sus miedos y la realidad presente. Y se construye muchas veces con ayuda, porque hay cosas que no se pueden hacer solas o solo. Y aquí hay algo que tampoco se habla suficiente. La persona que engañó también tiene un proceso que hacer. No solo es estar disponible, no solo es tener paciencia. Tiene que entender por qué lo hizo. No como justificación, como comprensión honesta de lo que pasó. Tiene que hablar con su pareja. No estamos hablando de dar detalles, sino averiguar qué pasó. Porque muchas veces la persona que ha perdonado tiende a pensar que es culpa suya, que cometió un error. A veces simplemente es un hueco en la relación, algo que no se estaba satisfaciendo, un hueco, algo que de alguna manera faltaba. Porque la infidelidad casi nunca es el problema en sí. Casi siempre es el síntoma, recuerdo. Y quédate con esto, una infidelidad no es la causa, es el síntoma de algo. De algo que había en la relación, de algo que había en ella misma, de una incapacidad para gestionar el malestar de otra manera. Y si eso no se trabaja, el patrón tiene muchas probabilidades de repetirse, aunque haya habido arrepentimiento sincero. Pedir perdón es necesario. Entender por qué pasó es lo que cambian las cosas. Perdonar es un momento, confiar de nuevo es un proceso y no se puede confundir. Con que la persona que me escuche entienda esto, que pedir perdón es necesario, pero entender por qué pasó es lo que cambia las cosas. Que perdonar fue un momento, que confiar de nuevo es un proceso y que no se pueden confundir ambas cosas. Y claro, alguien me puede preguntar, ¿hay alguna señal de que la reconstrucción está funcionando? Porque, ¿cómo sé yo si se está reconstruyendo y esto está funcionando o no está funcionando? Sí, y es normal. Y normalmente no es lo que la gente espera. No es que dejes de pensar en lo que pasó, porque durante mucho tiempo no vas a poder dejar de pensar en ello. No es que ya no te duela cuando lo recuerdas, te seguirá doliendo. Las señales son mucho más pequeñas que eso. Es el día en que tu pareja llega tarde y lo primero que siente no es pánico, sino algo más neutro. Es la conversación difícil que tuviste anoche y que esta mañana, en lugar de haberlo empeorado todo, ha dejado algo más claro. Es que puedes estar presente en un momento bonito sin que tu cabeza te saque de ahí inmediatamente. Son señales pequeñas, pero son reales, y cuando aparecen lo notas. El problema es que si estás metida en el bucle de la desconfianza, no lo ves. No ves esas señales, porque estás buscando señales de peligro, no señales de avance. Y por eso el trabajo de fondo
es tan importante. El progreso en esto no se mide en grandes gestos, se mide en momentos pequeños que antes no podías tener. Tiene que comprender la persona que siempre es un trabajo de dos y que por supuesto la persona que ha perdonado se va a sentir bloqueada y por supuesto la persona que ha sido perdonado también, porque es muy difícil, no es imposible. Hay parejas que se reconstruyen, por supuesto, y se hacen más fuertes porque saben dónde está la herida. No es cuestión de olvidar esa herida, es cuestión de fortalecerla. No es cuestión de decir aquí no ha pasado nada, no, es cuestión de recordar que sí pasó, claro que pasó, y tenerlo muy en cuenta, porque eso es lo que hace sentir viva la relación. Y también antes de terminar el programa quiero hablar de algo, porque dijimos al principio que al final del programa hablaríamos de algo, de lo que pasa con las personas que tomaron la decisión contraria, las que decidieron irse. Porque hay una idea muy extendida de que quien se va está a salvo de todo esto, que toma la decisión, se aleja y el problema ya ha quedado atrás. Ya, ese problema la tiene el que se queda. Y no siempre es así. Cuando una ruptura viene de una infidelidad y la herida no se trabaja, no desaparece, se traslada. La persona se va, empieza una vida nueva, quizá incluso una relación nueva, cosa que suele pasar mucho después de una infidelidad. La persona busca que la valoren, que la respeten, y normalmente lo típico que decimos, un clavo quita otro clavo. Y normalmente puede haber una relación nueva. Y de repente descubre que desconfía sin motivo, que se dispara ante cosas pequeñas, que necesita controlar, que le cuesta creer lo que le dicen aunque no haya ninguna razón real para dudar. Y eso puede venir de dos sitios muy distintos. A veces viene de algo que ya había antes, una herida antigua, un patrón aprendido, algo que esta experiencia ha activado con más fuerza de nuevo. Y a veces aparece por primera vez porque esta fue la primera traición real que vivió y dejó una marca que no se cerró bien. Pero el resultado es el mismo, una persona que en su siguiente relación paga una deuda que no es de esa relación. Irse no es suficiente. Sanar es el trabajo y ese trabajo hay que hacerlo, se haya quedado o se haya ido. Eso también lo trabajo en consulta. El bloqueo no entiende de si te fuiste o te quedaste, sino se ve, si no se ve el problema se repite. Y nada, pues si llevas semanas o meses sintiéndote atrapada o atrapado, ya sea porque te quedaste o porque te fuiste, si hay momentos en que donde piensas que lo tuyo no tiene solución o que ya tendría que estar bien y no lo estás, lo que no se ve no se puede resolver. Y hay cosas que no se pueden ver sola. Y a mí me pregunta mucha gente, pero Pilar, ¿cuándo sabes que ya es el momento de pedir ayuda? Porque, claro, normalmente pasar por esta situación tiene un dolor. Reconstruir una relación donde se ha roto por una infidelidad tiene un dolor y un bloqueo, y superar esa ruptura también. Pero cuando ya llevan más tiempo dándole vueltas que avanzando, cuando la conversación en tu cabeza es siempre la misma y no llega a ningún sitio, cuando el malestar ya no es solo por lo que pasó, sino por cómo te está afectando en el día a día, en el trabajo, en cómo estás contigo misma, incluso si tienes hijos, la relación con tus hijos, ese es el momento. No cuando estás al límite, sino mucho antes. Porque el bloqueo no se va solo. Tengo personas que llevan meses, algunas más de un año dándole vueltas, como te he dicho, y pregunta a todo el mundo y piensa y hablan del tema constantemente y siguen exactamente en el mismo sitio. Y ese tiempo tiene un coste enorme, no solo en la relación, sino en ti, en tu energía, en tu cabeza, en tu vida entera girando alrededor de algo que no consigues resolver sola. Y en un coste muy grande si tienes hijos, si tienes en tu trabajo, todos lo desatiendes, todo pasa a un segundo plano. Lo que te tiene parada no es la situación, eso es lo que quiero que comprenda. Es algo dentro de ti que necesita verse. Y eso no lo resuelve el tiempo, lo resuelve entender que hay ahí. El bloqueo no entiende de decisiones, entiende de trabajo. Y yo comprendo que esto lleve mucho trabajo. Ayer mismo me decía un cliente, es que necesito ayuda porque es que me voy a volver loco. Es que tengo el foco ahí y no encuentro una salida, es todo lo mismo.
Y digo, sí, hay salida. Y afortunadamente ya empezó a verla. Y cuando una persona empieza a ver la salida, cuando empieza a ver aquello que no veía, indiscutiblemente se emociona, llora y se da cuenta de situaciones que no veía y que ahora ve tan claras. Y me dice, ¿cómo he podido estar tanto tiempo sin ver el verdadero problema era este? Entonces, nada, más o menos decir que eso que te está pasando es normal, es comprensible y yo lo veo en muchas personas. No te estás volviendo loco o loca. Y ya, pues bueno, solamente decir que llevamos ya 4 martes hablando de infidelidades desde ángulos distintos. El que se enamora de otra persona estando en pareja, la persona que lo sufre, el bloqueo de quien ya sabe pero no puede avanzar. Y hoy hemos hablado de la confianza o la falta de ella después de tomar una decisión. Dijimos al principio y hemos hablado al principio de todos estos temas y hay algo que se repite en los 4 programas. En todo hay un momento en el que la persona siente que el problema es lo de fuera. Es su pareja, es la decisión, es el otro. Y casi siempre cuando se empieza a trabajar aparece algo distinto, algo que tiene que ver con ella o con él mismo. Y no tiene nada que ver con el otro, ni con la relación, ni con nada. No porque la situación no sea real, porque es real, sino porque la situación siempre nos pone delante algo que ya estaba ahí, esperando ser visto. Y te digo una cosa, cuando la persona lo descubre y lo sabe, me dice, esto yo lo sabía. Había una parte de mí que lo sabía, pero no era capaz de verlo. Si te reconoces en algo de lo que hemos hablado hoy, escríbeme la palabra bloqueo por Instagram, solo esa palabra, y te mando un diagnóstico para que veas exactamente qué es lo que está bloqueando el proceso para ti. En el momento que me escribas la palabra bloqueo, vas a recibir un formulario con preguntas donde solamente, y digo solamente, al contestar esas preguntas te vas a dar cuenta de cosas que ya no ves. Y vas a recibir un diagnóstico de qué es lo que te está bloqueando. También puedes encontrarme en consulta presencial en Nerja, en calle Granada 92, segundo C, justo encima de la confitería El Salvador. También en sesiones online de cualquier parte del mundo, porque lo mismo estoy con Estados Unidos que con México, Argentina, Bélgica, Alemania o cualquier parte de España. Me podéis escribir por WhatsApp al 682-238-630. Siempre es por WhatsApp, las citas previas son por WhatsApp, o encontrarme como Pilar Martín Coach en mis redes. Y ya solamente me queda decir que el martes que viene cerramos la serie de infidelidades con la tercera persona, la que nadie defiende y la que más me encuentro cargando con cosas que no le pertenecen. Así que nos vemos el martes con esta tercera persona y ya de alguna manera intentamos cerrar, nos queda la ruptura, es decir, la persona que más o menos hoy ya hemos hablado un poco, ¿no? La persona que cierra, que necesita un trabajo porque si no sana esa herida, normalmente repite patrón, normalmente. No tiene por qué ser siempre así, pero algo tienes que aprender, algo tienes que sanar, algo tiene que ver contigo mismo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Espero que haya podido ayudar o aclarar a alguna persona que no haya oído. Y bueno, aquí estoy a disposición. Vuelvo a repetir que si alguien quiere preguntar algo lo puede hacer a través de vuestras